¿Qué tal, chicos? Esta es la segunda parte de nuestra sesión especial de COVID-19 en México. La vez pasada, en el video anterior, lo que hicimos fue estudiar un modelo dinámico poblacional para entender los distintos compartimentos en los que se clasifica la población en esta pandemia. Entonces usamos un modelo simple, quizás uno de los más simples, para ajustar los datos con los que disponemos. Y los datos con los que disponemos son en esencia tres series de tiempo o tres archivos de datos. Uno es el de casos confirmados acumulados, otro es el de muertes y otro es el de recuperados. Es importante notar que la estadística contenida en ellos es solo de aquellos casos que han dado positivo en alguna prueba. Entonces, por supuesto que no se han contado casos asintomáticos o casos que murieron sospechosamente de alguna enfermedad pulmonar si no tenían o no habían dado positivo en la prueba de COVID. Entonces, únicamente en la estadística que se tiene o de la que se dispone, se cuentan aquellos casos para los cuales la prueba de COVID ha dado positivo. Entonces, eso quiere decir en particular que se tiene una inmensa población no observada, por llamarle así. Entonces, explicamos bien de qué va todo esto en la parte 1 de este video y lo que hicimos fue estimar los parámetros asociados a este modelo simple y los contrastamos con los datos que se tienen. Y vimos que tenemos un ajuste más o menos adecuado. Pero ¿cuál es el tema con esto? ¿Cuál es el lío? Finalmente logramos tener unos parámetros que sabemos son los parámetros óptimos para el sistema de ecuaciones diferenciales que estamos usando y que ajustan muy bien a los datos que se tienen. Entonces, ¿por qué no simplemente usarlos y pensar que esos son los parámetros que uno tendría que usar para modelar esto? Resulta que los parámetros óptimos de un sistema de ecuaciones diferenciales, especialmente como este, dependen crucialmente del número de datos que se tienen. En particular, dependen fundamentalmente del último dato que se colecta. Entonces, estos parámetros pues no son constantes a lo largo del tiempo. Entonces, lo que queremos hacer con esta segunda parte es ilustrar cómo estos parámetros han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Esto puede ser importante porque nos da información de cómo se ha comportado la población, cómo se han hecho las mediciones, cómo se han visto las curvas, cómo han cambiado las curvas a lo largo de todo este periodo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esencia, tomar el mismo programa que utilizamos la vez pasada y vamos a adaptarle un ciclo que calcule los parámetros óptimos para cada instante de tiempo a partir de algún momento en que se tenga estadística para calcular de manera sensible, aunque sea el primero. Entonces vamos a explicar eso. Entonces toda esta primera parte del programa está contenida en la primera parte de esta sesión. Entonces estamos utilizando un modelo SIRD con una añadidura, S de susceptibles, I de infectados, R de recuperados, D de muertos y A es un compartimento adicional a la añadidura en el que estamos colocando toda la población de la cual no tenemos absolutamente ninguna información. Población que existe, por supuesto, es a saber la mayor parte de la población, y en ella pueden haber dinámicas internas complejas, pueden haber casos asintomáticos, pueden haber casos que sí tengan enfermedad pero que no hayan querido hacerse la prueba, puede haber gente que se muere de manera natural, puede ser lo que sea ahí. Es toda la población que no tenemos observada en la estadística que vamos a utilizar. Lo que sigue es, igual que la vez pasada, importamos los datos de la base de datos de Johns Hopkins. La liga a los datos está en el video pasado. Y lo que les decía, tenemos una serie de tiempos para casos confirmados, una serie de tiempos para casos muertos y una serie de tiempos para casos recuperados. El caso de México, en esas tablas, ocupa el lugar 160 en el caso de confirmados y de muertos,
y el 156 en el caso de recuperados. Nuevamente, esos números es solamente la posición de dónde están los datos de México en una base de datos. Le decimos al programa que las lea, ajustamos los datos, acondicionamos para que el primer día que considere sea el primer día en que hubo un infectado, etc. Entonces todo eso ya lo discutimos la vez pasada. Aquí tenemos el modelo. En el modelo que presentamos en el video pasado, teníamos 5 ecuaciones diferenciales, seguimos teniendo las mismas 5, 1, 2, 3, 4, 5, una para cada población, la de susceptibles, de infectados, de recuperados, de muertos y la otra población. Y tenemos cómo es la dinámica de estas poblaciones. En esencia, un susceptible se convierte en infectado cuando entra en contacto con uno a una razón beta, entonces la población de susceptibles decrece como beta SI y la población de infectados crece como beta SI, pero también la población de susceptibles puede disminuir por razones desconocidas. De pronto hubo un asintomático, de pronto hubo muerte natural, de pronto pasó lo que sea que no observamos y de lo cual no tenemos estadística para este modelo. Y eso lo tenemos caracterizado por esta cantidad. La población de susceptibles decrece una razón U0 por razones desconocidas. La población de infectados vimos que crece en medida que los susceptibles se contagian, pero decrece en medida que se recuperan y en medida que mueren. Pero también vimos que puede ocurrir que alguien que se sabe infectado, que da positivo en la prueba, pero que no es grave, es decir, no está hospitalizado ni nada, puede que no se le dé seguimiento, puede que se vaya a su casa, no sabemos. Entonces hay un porcentaje de la población de infectados de la cual después ya no se vuelve a tener más estadística y esa está contabilizada por este Nu0. Tenemos la población de recuperados, esa crece con el tiempo en la medida que los infectados se recuperan, y lo mismo para los muertos exclusivamente de COVID. Esa población solamente puede crecer en medida que sale de este compartimento que son los confirmados positivos de COVID. Entonces es el mismo modelo que tenemos. La única diferencia que estamos utilizando para este programa es en el video anterior lo que hicimos fue estimar todos los parámetros. Tenemos el parámetro beta, el parámetro Nu0, el parámetro mu y el parámetro nu. Entonces en el código anterior estimamos 4 parámetros y dejamos que la función objetivo fuera tal que nos permitiera encontrar los mejores parámetros que ajustan los datos de este modelo. En este caso, como vamos a hacer un ciclo muy largo, entonces lo que hice previamente fue tomar el promedio de ese parámetro Nu0, que es hasta ahora la población desconocida, y voy a usar el valor promedio de Nu0 para que no tenga que optimizar todos esos parámetros todo el tiempo. Es algo sensato de hacer, podemos justificarlo y podemos discutirlo después. De hecho, me encantaría que pudiéramos discutir esto en la clase. Este es el tipo de cosas que son relevantes para discutir en una clase, especialmente en la clase de mediciones en ingeniería. Entonces, voy a utilizar este parámetro fijo y vamos a determinar ahora los parámetros beta, mu y nu para un montón de datos conforme han ido avanzando en el tiempo. Las condiciones iniciales que tenemos son exactamente las mismas que en el programa anterior. Consideramos la condición inicial a partir del día en el que hubo un infectado en el país. Entonces aquí es 127 millones menos 1, aquí es 1 entre 127 millones, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. Esas son las condiciones iniciales para nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Después viene una rutina que sencillamente es para embellecer las gráficas, para que sean legibles y para que sea más fácil de leerlas. Luego, esta serie de comandos es el acondicionamiento de datos que necesitamos para poderlos comparar en la función objetivo. Y finalmente, tenemos dónde empieza el ciclo que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es calcular la serie de tiempo de parámetros óptimos de este modelo a partir del día 43 de la enfermedad. ¿Por qué el día 43? Bueno, porque en el archivo que estoy utilizando
el último dato que se tiene es del día 93 de la enfermedad, ese es de hace un día. Entonces, voy a considerar 50 datos, 50 días, una evolución de los últimos 50 días. Entonces voy a considerar a partir del día 43 y eso me permite también tener estadística suficiente, 43 puntos, 43 días, para estimar de manera adecuada estos parámetros. Necesito tener una serie de tiempo previa que me permita ajustar o empezar en un punto sensato del espacio de parámetros. Entonces, esto lo podemos hacer así. Podría haber escogido otro día cero. Yo recomiendo fuertemente no empezar con menos de 10 días, porque los datos van a ser muy, muy ruidosos al principio y van a ser poco significativos. Esto va mejorando en medida que más datos acumulados se tienen. Y bueno, en este momento ya tenemos suficientes datos como para empezar con 43. Entonces, vamos a empezar en el día 43 y lo que hace todo este ciclo es resolver el problema que abordamos en el video pasado 50 veces, una para cada día. Entonces, tenemos nuestra función objetivo, ahora solo depende de beta mu y nu, ahora el espacio de parámetros es de 3 dimensiones, porque fijamos el parámetro nu0 a una cantidad específica. Entonces, esto ayuda bastante a que el algoritmo de optimización encuentre más rápidamente los parámetros que se buscan. Entonces, este es nuestro algoritmo de optimización, nuestra función objetivo, y aquí optimizamos los datos, los parámetros óptimos del modelo. ¿Okay? Y lo que sigue será en la serie de tiempo. Entonces, vamos a correr el programa. Yo removí todo el output, entonces, solo para que tengan una idea de cuánto tiempo toma hacer este cálculo, vamos a correrlo. Entonces, como siempre, empezamos reiniciando el kernel de Maple con ese restart y corremos los distintos bloques. Ahí lo que está haciendo es el preámbulo, definiendo cosas. Aquí está leyendo los datos, ya los leyó. Le estamos diciendo que escoja a México como país, le damos los datos de México. Aquí encuentra el primer día en el que hay un infectado en ese país. Introducimos el modelo, le damos las condiciones iniciales. Le indicamos cómo queremos que grafique las cosas y comienza el acondicionamiento de los datos. El conteo es un contador que solamente me va a decir al final cuántas veces se repitió este ciclo. Ese, por supuesto, depende de cuál es el día inicial que uno pone. Entonces, comenzamos ahí en el día 43 y comenzamos nuestro ciclo de optimización. Entonces, esta parte va a ser un poco más tardada que lo demás porque está optimizando parámetros de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas y lo está haciendo 50 veces. Entonces, ¿qué es lo que esperamos obtener de aquí? De aquí vamos a obtener serie de tiempos para el parámetro beta, beta como función de t. Tendremos mu como función de t y nu como función de t. Ahora, ¿qué quieren decir esos parámetros beta, mu y nu? El parámetro beta se le conoce como incidencia. Al parámetro mu es el inverso de los días que dura en promedio la enfermedad. Y el parámetro nu, aquí podría ser una barbaridad, no sé exactamente cómo se llama, pero indica más o menos cuál es la razón a la que un individuo en la población de infectados se muere. Entonces, esos parámetros son muy parecidos a los que se presentan en las conferencias diarias y son consistentes con los que se han medido en otros países. Entonces, vamos a ver qué nos da. Cambiamos también un poco la función objetivo respecto del último video. También porque inestabiliza un poco el cálculo. Son detalles que podemos discutir más a profundidad si alguno de ustedes está interesado en entender a detalle cómo funciona este programa, cómo se obtienen estos datos, cómo se modelan estas enfermedades o en general cómo se modelan estas poblaciones y cómo se miden. ¿Okay? Entonces, continuamos esperando. Noten que
No es absolutamente instantáneo, es un algoritmo pesado, largo, complicado. Está encontrando el mejor ajuste, no de una recta o no de una curva, sino de tres curvas de manera simultánea, que son soluciones a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal. ¿Okay? Continuamos esperando un poco, hay que ser paciente. Siempre cuando uno está cocinando algo, uno requiere armarse un poco de paciencia. Obviamente, si ponemos el punto inicial más cerca del inicio, entonces pues demorará un poco más de tiempo. Bueno, ya terminó, estamos listos. Entonces vamos a ver todo eso que decíamos. En efecto, lo que calcula para cada valor del contador, el contador uh, me dice cuántas veces repitió esto. Lo repitió 51 veces. La última hay que quitarle 1 porque siempre va aumentando, entonces el count es 52 menos 1. Entonces esto lo hizo 51 veces. Y el último dato que tiene, que es este que tenemos acá, nos da un parámetro beta de 0.42, un parámetro mu de 0.11 y un parámetro nu de 0.10. Lo que les decía es, ese parámetro mu es el inverso del número de días que en promedio dura la enfermedad. Entonces, si tomamos 1 entre 0.11, 35 si quieren, eso da 8.8 días. Entonces, un individuo enfermo le toma más o menos 8.8 días en este periodo infeccioso. Pero en realidad deberíamos de consultar bien exactamente a qué se refiere ese número, pero sépase que es consistente con lo que se reporta. Bueno, no vamos a discutir epidemiología en este video, solamente la dinámica de este modelo. Entonces, aquí tengo que acondicionar la serie de tiempo que voy a graficar, porque obviamente ahora no empiezo en el día 1, empiezo en el día 43, perdón, y hay que reacomodar los datos, pero bueno, eso es más o menos simple de hacer. Entonces, lo que tenemos son 52 datos, 52 entradas de datos, y se ven de esta manera. Tenemos una serie de tiempo para el parámetro beta, tenemos una serie de tiempo para el parámetro mu y tenemos una serie de tiempo para el parámetro nu. Esas son todas nuestras mediciones ahora. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos gustaría graficarles. Esta es una manera de presentar los datos, pero la manera más útil, como siempre, es observarlo. Y eso es como se ven nuestros parámetros. La curva azul se corresponde al parámetro beta, la curva roja al parámetro mu y la curva negra al parámetro nu. Y entonces vemos que desde finales de abril se ha seguido una tendencia de todos los parámetros, no es la misma tendencia, pero es una tendencia sin duda, a lo largo de todo el mes de mayo. Entonces el parámetro beta sigue una tendencia bien definida en todo mayo. El parámetro mu sigue una tendencia bien definida en todo mayo, y el parámetro nu, que está ligada a las muertes, preocupantemente sigue una tendencia creciente, pues desde el inicio al menos de esta simulación. Vemos que hubo una serie de irregularidades en el periodo de abril. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que podríamos esperar de la dinámica de las curvas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora tenemos tres series de tiempos de los parámetros del modelo, entonces ahora podemos hacer todas las simulaciones que se corresponden a cada día o al dato de cada día hasta el día de ayer. Pues vamos a ver cómo la curva de infectados ha ido evolucionando desde el primer día que se tiene, que es alrededor del 10 de abril. Entonces, esta es la tendencia de los parámetros. Vamos a ver cómo ha variado la dinámica. Y vamos a ver cómo ha variado a lo largo de 150 días. Aquí no voy a ajustar con los datos, aquí estoy tomando el modelo que ya vimos que ajusta bien a los datos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente tomar la dinámica y simularla del día 1 al día 150. ¿Okay? Entonces 30 días es un mes,
60 días son 2 meses, 90 días son 3 meses, 120 días son 4 meses, 150 días son 5 meses. Estamos terminando el tercer mes de la enfermedad, entonces estoy simulando lo que va y 2 meses al futuro. Esto es muy importante entender qué tan confiable es una predicción tan lejos en el tiempo, es cercana a cero. Uno nunca se puede fiar de predicciones que van muy al futuro en sistemas que tienen un fuerte contenido aleatorio. Entonces yo puedo estar más o menos seguro de lo que puedo predecir para los siguientes días, 2, 3, 4 días sería muy largo, para los siguientes 60 días es una locura. Entonces esto solo es para darnos una idea de cómo las cosas han evolucionado con los datos que se tienen. No estoy haciendo propiamente una predicción, solamente es ver cómo ha cambiado la curva de infectados. Entonces lo hacemos. Este es otro ciclo, va a generar todas las gráficas que necesitamos y vamos a ver exactamente qué ha querido decir o qué quiere decir cuando la gente dice que se aplana la curva o que se ha aplanado la curva. Entonces vamos a ver qué clase de objeto esperamos ver. Esperamos ver este tipo de gráficos. Entonces, esta es una curva de infectados para algún momento en la serie de tiempo. Es lo que ya sabíamos, es la forma característica de la curva de infectados que se tiene. Y estamos viendo todo el tiempo que vamos a simular. Prácticamente nuestra simulación abarca desde el primer día hasta el 26 de julio. Entonces vamos a ver todas las curvas que hemos obtenido. Esta es la curva de infectados. Así ha variado la curva de infectados desde que empezamos a contar. Entonces cada curva azul se corresponde a la solución a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales para cada valor posible de esos parámetros. Digamos, uno se correspondería a este y este, el que le sigue a este y este, y así va tomando los parámetros diariamente, resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales y obtenemos cada curva de manera individual. Entonces, vista así, pues nos da una idea de cómo ha evolucionado, pero es mucho mejor si podemos ver la evolución más o menos dinámica. Entonces vamos a verla. Entonces esa es la primera curva con la que iniciamos todo. Esa es la curva que se corresponde al día, habíamos dicho 43 de la enfermedad, ¿cierto? Veamos, sí, esa es la que se corresponde con el día 43. Entonces esa curva se ve así. Tenía un máximo alrededor de mediados de mayo. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo ha cambiado todo eso. Esto es una película, es una animación, entonces vamos a ver. Veámosla de nuevo. Entonces vemos que en la primera parte, en los primeros segundos, los primeros instantes, la curva pasa de un estado como este, el máximo se recorre hacia atrás, baja y luego vuelve a crecer. ¿Cierto? Vamos a verlo de nuevo. Bien. Ese comportamiento es lo que nos dice lo que está ocurriendo en esta zona. Primero la curva disminuyó, llegó a un mínimo, la curva de infectados, estoy pensando en la curva de infectados en la animación, y luego regresó a un crecimiento y luego se mantuvo creciendo de manera uniforme, más o menos, durante todo el mes de mayo. ¿Okay? Entonces, en algún momento del mes de abril, la curva logró aplanarse de alguna manera, pero después, durante mayo, la tendencia fue
de crecimiento. No estoy diciendo que eso sea la realidad, eso es lo que resulta de este modelo que ajusta los datos que se tienen, nada más. Pues veámoslo de nuevo. Ya, entonces esa es la curva de infectados. Esta última curva es la curva al día de ayer. Por supuesto indica que estamos alrededor del máximo en este momento y que se deben de estar reportando del orden de 3.000 infectados al día, que me parece que es justo el dato que se reporta durante los últimos días. También, por completitud, podemos ver la curva, la serie de curvas de los muertos acumulados y vemos algo similar. Tenemos un montón de curvas que corresponden a los distintos días en los que calculamos esos parámetros y también podemos ver cómo eso ha cambiado de manera animada. Entonces vemos lo mismo. Inicialmente baja, se mantiene ahí tantito y luego vuelve a crecer y luego todo el mes de mayo se mantiene creciendo de manera uniforme. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahora tenemos una estadística también para los parámetros del modelo que estamos utilizando y en principio podemos analizarlos, podemos tratar de encontrar una tendencia a esto, podemos ver qué tanto podemos confiar en ellos. Algo interesante sin duda sería medir el error de esos parámetros. Eso es algo que podemos discutir en las clases o podemos escribir acerca de ello. Pero de momento creo que esto es todo lo que quería mostrar en este segundo video. Si tienen dudas, por supuesto, está abierto el foro de Classroom. Pueden comentarlo en el video mismo o lo podemos discutir en las sesiones de clase. Veamos solamente una vez más estas animaciones y con eso terminamos el video. Gracias nuevamente por su paciencia, gracias por ver. Nos vemos más tarde en la clase. Escriban las preguntas que tengan y si necesitan más sesiones de clase, no duden en solicitarlas. Gracias por ver. Nos vemos más tarde. Manténgase a salvo.